Ruptura prematura de membranas. Como una pequeña introducción, la ruptura prematura de membranas basa su importancia en su asociación con dos entidades que aumentan el riesgo tanto materno como fetal, las infecciones y la prematurez. Se presenta en el 10% de los embarazos de término y se asocia a 1/3 de los nacimientos pretérmino. Como importancia del líquido amniótico, este facilita el crecimiento externo simétrico del embrión o feto, actúa como barrera ante las infecciones. Ruptura prematura de membranas o ruptura prematura ovular. Podemos definirla como la pérdida de continuidad de la membrana ovular con la salida del líquido amniótico antes del inicio del trabajo de parto. Es comúnmente conocida como ruptura de fuente y se caracteriza por la salida del líquido amniótico por la vagina sin importar la etapa del embarazo. La mayoría de las veces la causa es desconocida, puede deberse a múltiples factores. Se presenta en aproximadamente el 10% de los embarazos a término, mientras que en las embarazadas de menos de 37 semanas de gestación, la incidencia del desdolz al 3.5%. Las membranas ovulares están compuestas por el amnios y el corion y presentan células epiteliales, mesénquima y trofoblásticas rodeadas de una matriz de colágeno. La fuerza tensil de las membranas se mantiene gracias al equilibrio entre la síntesis y la degradación de los componentes de la matriz extracelular. La disminución del contenido de colágeno, la alteración de la estructura de colágeno y el aumento de la actividad colagenolítica pueden afectar este equilibrio. Múltiples causas patológicas pueden interrumpir dicha homeostasis e iniciar la ruptura prematura de membrana. La mayoría de las pacientes no tiene factores de riesgo, pero pueden existir por causas fisiológicas, genéticas, ambientales y generales, tales como infección genital, antecedente de ruptura de membranas, tabaquismo crónico, cicatrices uterinas, macrosomía fetal, colagenopatías, genética, multiparidad, embarazo múltiple, uso inadecuado de oxitocina, embarazo con DIU, amniocentesis o coriocentesis, metrorragia de segundo y tercer trimestre, Ehlers-Danlos, conización, enfermedad pulmonar crónica o sobredistensión uterina. Se clasifica según 4 factores. La primera es según su causa, que puede ser traumático o espontáneo. Según su localización, ya sea en el segmento inferior o en el cuerpo, según el grado, completas o incompletas, y según el momento, a término o pretérmino. El síntoma clásico es la pérdida de líquido claro, con olor a cloro, abundante, que escurre por los genitales y de forma intermitente. A veces suele ser menos característico, es decir, un flujo escaso o hemático, en el cual se requiere el uso de pruebas complementarias para el diagnóstico. Principalmente se diagnostica con un buen interrogatorio en la historia clínica. Tiene una sensibilidad del 90% en las pacientes y es importante descartar otro posible factor, por ejemplo, la incontinencia urinaria o bien el aumento del grupo vaginal. En cuanto al examen de los genitales externos, se observa una cantidad de líquido amniótico de forma intermitente o espontánea. Luego de realizar la maniobra de Valsalva o después de la movilización del polo fetal, se ocupa la pelvis materna. La especuloscopía va a constituir el método más confiable para brindar criterios inmediatos y de fácil precisión. Se debe de identificar lo que es el cuello, si es que existe alguna dilatación, y observar el líquido amniótico que pasa a través del orificio cervical externo. También permite constatar la cantidad, el color, el aspecto, el olor y la presencia o no de partículas de suspensión, como el vermis gaseosa, la nubo pélvica. Cuando se sospeche de una ruptura prematura de membrana pretérmino, se debe evitar a toda costa el tacto vaginal, ya que la realización de este puede aumentar el riesgo de lipación microbiana a la cavidad amniótica y también va a disminuir el periodo de latencia, aumentando el riesgo de morbilidad. En cambio, cuando es a término, nos sirve para determinar si la paciente está o no en trabajo de parto y definir el método de inducción.
cuando este es incierto, y estas son: por laboratorio, la prueba de cristalización, la prueba de la nitracina, por gabinete el ultrasonido, otras como la inyección intrabiótica de índigo de carmil o la detección de las células de naranja, y las pruebas bioquímicas no invasivas con nombre comercial como el Amisure o el ActiPro. La prueba de cristalización es la prueba de elección para el diagnóstico. Bajo el microscopio se observa la cristalización de las sales de sodio en forma de hojas de lecho, como se muestra en la imagen. La muestra debe ser obtenida del fondo del saco o la pared vaginal y esta se debe de secar por lo menos 10 minutos antes de poder observarla. Tiene una sensibilidad del 51 al 98% y una especificidad del 70 al 88%. Los falsos positivos suelen ser entre un 5 o un 10% y esto puede ser por la presencia del semen o mucus cervical en la muestra. La prueba de la nitracina se va a basar en el viraje en color amarillo-azul, como se muestra en la imagen, que sufre una cinta reactiva de nitracina cuando esté expuesta a un pH mayor de 6. Tiene una sensibilidad del 90%, tiene falsos positivos que pueden alcanzar hasta un 20% debido por la contaminación con orina alcalina, semen, sangre, mucus cervical, soluciones antisépticas, gel para ultrasonido y la presencia de vaginosis bacteriana. En cuanto al gabinete, se utiliza lo que es el ultrasonido. Este se debe de realizar cuando no se visualiza ni salida de líquido amniótico transcervical, pero existe una historia clínica del líquido. La sospecha de la ruptura prematura de membrana aumenta ante la presencia de los oligobacterios. La detección de las células de naranja es mezclando una gota de líquido amniótico que se obtuvo del fondo del saco con una gota de azul de Nilo. Al microscopio pues vamos a observar lo que son las células descamadas de la piel fetal, que se van a teñir de color naranja como se muestra en el círculo, y no se recomienda para el diagnóstico antes de la 37 semana. Las pasivas, como la prueba de la microglobulina placentaria alfa 1 con su nombre comercial Amisure. Esta es una prueba rápida que va a identificar la micoproteína placentaria alfa 1 que se va a encontrar en las secreciones cervicovaginales en ausencia de la ruptura prematura de membrana a concentraciones muy bajas, que sería de 0.5 a 0.2 microgramos por mililitro. Tiene una sensibilidad del 98 al 99% y una especificidad del 88 al 100%. Esta es positiva cuando sobrepasa los 5 microgramos por mililitro, pero tiene pues un alto costo. Para el método, el primer paso va a ser la obtención de la muestra, es decir, que se va a recoger una muestra de secreción vaginal con una torunda estéril. El segundo paso pues, va a ser la transferencia a un disolvente que se va a sumergir lo que es la torunda de la muestra en un vial del disolvente y se desecha lo que es la torunda. El tercer paso es la inserción de la tira de análisis, es decir, se va a insertar la tira en el vial para que inicie el proceso de la detección. El cuarto paso va a ser pues, la lectura de los resultados, es decir, que se va a retirar la tira de análisis del vial y se va a observar. Los resultados va a ser positivo cuando va a haber dos líneas rojas, negativo cuando va a ser una línea roja, que es la del control, y inválido pues va a ser cuando no se encuentre ninguna línea. La detección de la proteína de al factor de crecimiento similar a insulina 1, que es el ActiPro, que es su nombre comercial, pues también es una prueba pues rápida y cromatográfica específica para una proteína que solamente se presenta en el líquido amniótico. Su sensibilidad es del 97% y una especificidad del 1%. En cuanto al diagnóstico diferencial, principalmente es la leucorrea. Esto es un flujo genital blanco, amarillento, infeccioso, que está asociado a prurito.
La segunda sería la incontinencia urinaria, que se presenta en la segunda mitad del embarazo, especialmente en multíparas, por la relajación perineal y la rectocistocele. Y el tercero sería la eliminación del tampón mucoso, que es un fluido mucoso y a veces suele ser sanguinolento. Estas tres pues, son las más frecuentes. La ruptura del quiste vaginal pues, es la pérdida brusca de líquido cristalino por la vagina, en donde en el examen se va a observar una cavidad pequeña en las paredes vaginales, la endorrea residual que se presenta en la primera mitad del embarazo, que es un líquido claro con tinte amarillo y sanguinolento, y la ruptura de la bolsa memorial, que esta es muy rara, que se va a producir por la delaminación del óvulo. Estas tres pues, son menos frecuentes. Aquí podemos ver el procedimiento de una amniocentesis. Se prepara la paciente, se limpia el área. Se localiza al feto. Se inserta la aguja. Se entra al útero. Y se extrae el líquido amniótico. Con 2 dedos el explorador deberá de separar los labios menores de manera que la abertura vaginal quede expuesta. Se insertará el espéculo de manera horizontal y lentamente siguiendo la trayectoria de menor resistencia. Una vez el espéculo se deberá girar suavemente y se abrirá presionando sobre la palanca con el pulgar. Finalmente se bloquearán las valvas para estabilizarlo y evitar desplazamientos. Se debe observar el cuello uterino para determinar su color, posición y tamaño, sus características superficiales y secreción. Se debe colocar el pulgar no dominante en la palanca aplicando presión mientras se suelta el mecanismo de bloqueo. Con la misma presión aplicada en la palanca se debe retirar el espéculo. Se gira el espéculo mientras se va retirando suavemente por completo hasta que las paredes vaginales se cierren. Se debe tener cuidado al momento de retirar el espéculo para evitar pellizcar las paredes vaginales. Complicaciones. En cuanto a las complicaciones fetales, tenemos principalmente las infecciones, la prematurez, un alto riesgo de hipoplasia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, deformidades en embarazos menores de 26 semanas de gestación y un prolapso del cordón umbilical. En cuanto a las maternas, tenemos también principalmente infecciones y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. En cuanto a las infecciones, la más común es la corioamnionitis. Tiene una incidencia del 20 al 60% y el diagnóstico clínico se basa en los criterios de Gibbs, que consisten en fiebre mayor a 37.8 grados centígrados, taquicardia fetal y materna, dolor uterino, olor fétido de líquido amniótico y leucocitosis materna. En esta tabla podemos observar los microorganismos más comunes en el líquido amniótico cuando éste está infectado. Encontramos en un 50% de los cultivos positivos el micoplasma y la ureoplasma. Otras infecciones también que se presentan son la endometritis puerperal, la fiebre posparto y la hemorragia posparto. En cuanto al tratamiento, el manejo va a depender de la edad gestacional y de la condición materno-fetal. Para esto vamos a evaluar la presentación fetal, el diagnóstico de bienestar fetal, presencia o ausencia de infección materna, evaluar madurez pulmonar y el diagnóstico de trabajo de parto. En este hay que evitar el tacto vaginal, ya que se asocia a mayor riesgo de infección, por lo que la técnica que vamos a usar es la especuloscopía. Para la interrupción del embarazo, este se indica en la presencia o sospecha de infección intrauterina, desprendimiento de placenta,
mal estado fetal, prolapso del cordón umbilical y detección de malformaciones no compatibles con la vida. El manejo expectante. El objetivo de este es prolongar la gestación sin incrementar el riesgo de infección materna o fetal. Este va a consistir de hospitalización, reposo completo, hidratación y valoración de los criterios de Hibs, que son para detectar una corioamnionitis, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Los métodos de vigilancia que se van a emplear son, por ejemplo, los invasivos, como una biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, examen general de orina, cultivos cervicovaginales y de líquido amniótico por medio de una amniocentesis. Y los no invasivos, como un perfil biofísico y estudio Doppler. El manejo expectante tiene su límite a la semana 34 de gestación. La inducción del parto en casos de ruptura prematura de membranas pretérmino debe ser considerado en esta semana. En cuanto al manejo activo, tenemos como primer lugar los corticosteroides. Su objetivo, pues inducir la madurez pulmonar. Se debe administrar a mujeres con 24 a 34 semanas de embarazo. ¿Cuáles son los beneficios? Disminuye el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrosante y no va a incrementar el riesgo de infección materno-fetal. El esquema consiste en 12 miligramos de betametasona intramuscular con un intervalo de 24 horas, 2 dosis, o dexametasona 6 miligramos intramuscular con un intervalo de 12 horas que consta de 4 dosis. En cuanto a la antibiótico-terapia, el objetivo es prolongar la latencia y reducir el riesgo de infección materna y neonatal. El régimen de antibióticos profilácticos se administra durante 7 días a las pacientes con ruptura prematura de membrana pretérmino. En profilaxis, el esquema consiste en eritromicina de 250 mg vía oral cada 6 horas durante 10 días posteriores al diagnóstico. El esquema en general consta de ampicilina 2 gramos y eritromicina 250 mg intravenosa cada 6 horas por 48 horas, además de amoxicilina 250 mg vía oral con eritromicina 250 mg cada 8 horas por 5 días. En cuanto a los tocolíticos, la principal indicación para la tocólisis es retrasar el parto durante 48 horas para la administración de esteroides. No se debe administrar por más de 48 horas y están contraindicados en ruptura prematura de membranas sin actividad uterina. El manejo según la edad gestacional. Cuando es previable, la paciente debe permanecer hospitalizada y se debe de llevar a cabo un manejo expectante. Cultivos cervicovaginales y amniocentesis, hemograma, PCR, BSG 2 veces por semana. En cuanto al manejo activo, los antibióticos profilácticos de rutina. Y en estas instancias no se deben usar tocólisis ni corticoides. Lejos del término. La paciente debe permanecer igual hospitalizada, se debe dar un manejo expectante y en cuanto al manejo activo, pues corticosteroides para inducción de madurez pulmonar. Los antibióticos, ya que todas las pacientes deben recibir antibióticos para prolongar el periodo de latencia y disminuir las infecciones. Aquí es importante recordar el evitar el tacto vaginal a menos que haya sospecha que la paciente entró en trabajo de parto. Cercana del término. El beneficio del manejo expectante tiene su límite a la semana 34, por lo que la inducción del parto debe ser considerada. Y en embarazo de término, se procederá a la interrupción inmediata del embarazo mediante inducción o cesárea, según la historia obstétrica de la paciente.